Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 9 de mayo estamos caminando con la gracia, la fuerza del Señor resucitado. Somos hombres resucitados, tercera semana del tiempo pascual. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Queridos amigos, esta es la conversión, digamos, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles de Pablo. Saulo, entonces era pues Jutaína. Todo nombre cambiado por Dios significa conversión. Entonces ñanderera del antiguo, es decir, Saulo, el pecador, el perseguidor, el que no deja en paz al que quiere decir la verdad, pero después le cambia el nombre, es la identidad. En la Biblia encontramos muchos de los profetas y muchos de los personajes bíblicos a quienes el Señor le cambia el nombre. Significa tu propia identidad. Coanga de perseguidor, ahora Paulo será aquel que anuncia el Evangelio de Jesucristo. ¿Veis esa frase tan importante? Ay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, esto nos muestra muy bien cuál es el proceso y cuál es el camino de nuestra vida cristiana. Va a Saulo, a Lleva, que está persiguiendo, que pide, aquí dice nada más y nada menos que le pide a el sumo sacerdote para que le dé cartas, permisos para ir a las sinagogas. O ya porque estaban anunciando a Jesucristo, estaban entendiendo que la historia de la salvación se había cumplido ya en la persona de Jesús de Nazaret. Estos seguidores de este tal que se llama Cristo, o se hace llamar el Kyrios, que se hace llamar el ungido. Y de ahí viene nuestro nombre, Cristo, cristianos. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros también somos seguidores de Cristo. Pero somos perseguidos y vamos a ser perseguidos. Pero en ese caminar, y aquí está lo más lindo, queridos amigos, es que Pablo encuentra esa luz que proviene de Dios. La luz es la imagen de un despertarse. La luz es la imagen de un darse cuenta de la realidad que está viniendo para Paulo. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir también esta gracia, porque desde ese momento uno queda ciego, pero luego cuando Pablo va a la comunidad, es allí donde despertará y se le caerán las escamas, es decir, comenzará a ver cuál es la verdadera buena noticia que Dios ha traído al mundo. Y por eso Pablo se deja tocar y comienza también él a evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.